Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto saludarles. Es para mí una bendición estar con ustedes a través de este medio. Y quiero compartir con ustedes una palabra ahora que empezamos este año del 2021. Y les invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Salmos, capítulo 138, versos 7 y 8. Salmo 138, versos 7 y 8, y dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta palabra, que nos dé entendimiento. Amén. Padre que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, porque aún has conservado nuestra vida y nos has librado de esta pandemia. Señor, te ruego que mis hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, que tú seas extendiendo tu mano de poder, de amor y de misericordia, sanándolos, Señor, trayéndoles fortaleza, Padre. Y a todo tu pueblo del Shaddai, Señor, que tú seas, Señor, cubriéndolos con bendición, Padre. Y en esta hora te rogamos que tu palabra sea de bendición a nuestra vida, que seamos enseñados, exhortados, edificados y bendecidos por tu palabra. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo así será. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bien. Hemos terminado un año, el 2020, un año muy difícil, un año muy de tantas pruebas, de tantas luchas en las cuales Dios nos ha librado de esta pandemia. Ciertamente algunos de nosotros, de nuestros hermanos, pues han enfermado, pero gracias a Dios los ha fortalecido, los ha sacado adelante. Otros desafortunadamente hemos tenido pérdidas de familiares, de seres queridos, en los cuales nos ha dolido, nos ha dejado con tristeza, pero el Señor nos es nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Pero tenemos un año por delante y a veces nosotros marcamos los tiempos de vida que tenemos para hacer cosas. Y cuando empieza siempre un año o termina un año, hacemos propósitos para el otro año. Hacemos propósitos a lo mejor de comprar una casa, o de tener un coche, o de mejorar económicamente. Pero a veces nos olvidamos de que también debemos de hacer propósitos en el ámbito espiritual, para nuestra vida espiritual. ¿Cómo andamos? ¿Cómo hemos o qué propósitos tenemos para este año en nuestra vida espiritual? Yo creo que a veces nos hacemos propósitos a lo mejor de bajar de peso, de conservar mejor la salud. Qué bueno, ¿no? Está bien. Pero ¿qué con los propósitos espirituales? ¿Qué hay con nuestros propósitos de crecimiento espiritual, del desarrollo de nuestra alma en las cosas de Dios? Y es ahí a lo mejor donde nos olvidamos, pero Dios siempre está presente en nuestra vida para Él. Él tiene propósitos, y lo que acabamos de leer, ¿verdad?, que dice que en Salmo 138, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Y Él nos ha vivificado en esta pandemia, Él nos ha fortalecido, Él nos ha sacado adelante. A lo mejor no pudimos llevar a cabo proyectos que teníamos o que hicimos a final del año 2019, que todos esos proyectos a lo mejor uno dice, pues no se llevaron a cabo, se tiraron a la basura. Pero ¿qué hay de este año 2021? ¿Qué hemos propuesto en nuestro corazón delante de Dios? ¿Lo hemos hecho? A lo mejor siempre le pedimos al Señor: ayúdanos, danos prosperidad económica, prosperidad en lo material. Pero ¿qué hay en nuestro aspecto espiritual? Le hemos pedido que nos ayude a poder trabajar en el ámbito de nuestra alma, en el ámbito de nuestra
de nuestro espíritu, de ser formados como a imagen de Él. A lo mejor ahí es donde nos falta desarrollar más esos proyectos para nuestra vida, para la vida de la familia. A lo mejor deseamos que nuestros hijos sigan estudiando, que nuestros hijos sigan desarrollándose en el ámbito académico, pero que hay en el ámbito espiritual. Estaremos haciendo esa propuesta para que nuestros hijos o la familia también sea desarrollando su vida espiritual de una manera que vaya creciendo, que vaya madurando en las cosas de Dios, que vaya creciendo su servicio a Dios, en su amor a Dios. Hemos propuesto eso o lo hemos puesto en las manos de Dios. Señor, quiero que este año, a lo mejor una de las propuestas este año, deseo leer toda la Biblia. Este año deseo entrar al discipulado, o alguno de ustedes, mis hermanos, se lo ha propuesto. O a veces somos como los clásicos mexicanos que dicen, pues yo vivo la vida al día, yo vivo la vida como venga. No, aquí en el ámbito espiritual no. Dice Pablo ahí en Corintios, perdón, en segunda de Corintios, dice que de gloria en gloria te veo, de gloria. Entonces tenemos que ver que las etapas de gloria que Dios ha puesto para la vida del cristiano, y que esas etapas de gloria van desde que le conocimos, desde que nos bautizamos, desde que tenemos el encuentro con Él. Tenemos que ir de gloria en gloria, pero para crecer, para madurar espiritualmente. ¿En qué etapa de gloria a lo mejor nos hemos estancado? A lo mejor esta pandemia a muchos les ha estancado en su vida y en su desarrollo espiritual, pero es tiempo para tener buenas proposiciones para nuestra vida, para la vida del crecimiento de la familia en el ámbito espiritual. Y miren, en 2 de Corintios capítulo 3 versos 17-18, lo que le comentaba, 2 de Corintios capítulo 3 versos 17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, mire lo que nos enseña Pablo. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Tendremos el Espíritu del Señor en el cual nos ha dado libertad? A lo mejor en esta pandemia que estamos pasando, que estamos padeciendo, a lo mejor nos hemos hecho esclavos del miedo, del temor, nos hemos hecho esclavos de la duda, nos hemos hecho esclavos de todos esos temores que difunden las noticias, de que si me llego a contagiar, a lo mejor llegan a nosotros pensamientos de muerte, que si nos llegamos a contagiar, a lo mejor pensamos que de ahí no vamos a librarla, y perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos el espíritu. Entonces necesitamos entrar al espíritu. Una de las propuestas que puede haber para nuestra vida en el ámbito espiritual es tener el Espíritu del Señor, el cual nos da libertad, el cual nos va a traer libertad de miedos, de temores, de enfermedades. Nos va a traer libertad, Señor. El Señor nos va a traer esa libertad de ser para ser bendecidos. Y por eso dice, estamos siendo, en el verso 18, estamos siendo transformados en la misma imagen de Dios, de gloria en gloria. Y a veces pensamos, dice, pues es que ya no hay cultos, ya cerraron el templo. ¿Cómo voy a ir a presentarme a la presencia de Dios? Cerraron el templo, pero el principal templo que tenemos, eso no lo han cerrado, que es nosotros mismos, en el cual tenemos que darle en este templo la honra y la gloria a Dios. Tenemos que levantar nuestra oración a Él, ahí en nuestra casa, ahí en el confinamiento que tenemos que darle la honra y la gloria de Dios. Tenemos que buscar de su presencia.
Tenemos que ir de gloria en gloria para crecer espiritualmente y poder ser transformados a su imagen y a su semejanza. Ese es un buen propósito que debemos de tener en nuestra vida. Tener un buen propósito para la familia, el que podamos ser transformados a la misma imagen y semejanza de Dios, de gloria en gloria. Pero a veces nos quedamos estancados en una gloria, nos conformamos con la gloria de la salvación, de haberle recibido en nuestro corazón, y nos quedamos con esa gloria. Pero hay muchas glorias tremendas y hermosas que Dios tiene para con nosotros. Entonces tenemos que meternos al ámbito del Espíritu para poder disfrutar de esas glorias. Es la gloria de la transformación de nuestro espíritu, la gloria de la transformación de nuestra alma. Y la última gloria que vamos a ver transformada va a ser de esto: cuando seamos transformados en un abrir y un cerrar de ojos, a la semejanza suya, a imagen totalmente plena de nuestro Señor. Entonces es una buena propuesta que tenemos que empezar a hacerlo. Y eso solo se hace con un ejercicio, oración y ayuno y lectura de la palabra, en la intimidad con Dios, Otra propuesta muy buena o propósito que podemos tener en nuestra vida para este año, ahí en Jueces capítulo 5, verso 16 dice: ¿por qué te sentaste entre los rediles, escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. Grandes resoluciones de corazón. Mire, a veces nosotros nos sentamos y preferimos escuchar otras voces, preferimos escuchar lo que Dios ha hecho en otros. ¡Qué bueno! Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Hemos permitido que Dios obre en nuestra vida, o nada más nos sentamos a escuchar lo que Dios hace en otros? Tenemos que ver, o tenemos que pedir al Señor que también haga obra en nosotros. Dice que había grandes resoluciones de corazón. En otras versiones dice había grandes propósitos de corazón. Propósitos de corazón. Que cada propósito que tengamos, que salga de nuestro corazón, pero para el crecimiento de todo nuestro ser. Que sean propósitos que puedan hacer crecer a la familia, a la gente, y no estancarnos, no escuchar lo que pasa allá afuera, no escuchar lo que pasa en la iglesia, no tan solo escuchar lo que pasa a nuestro alrededor, sino también que pase algo extraordinario en nuestra vida. Ese es un buen propósito, que este año puedan pasar cosas extraordinarias en nuestra vida. Y otro de los propósitos, mire, que podemos tener en nuestra vida, dice Salmos 17:3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Mire, Dios nos visita constantemente. A veces la gente dice: voy al templo porque voy a buscar la presencia de Dios, y no es cierto. Nosotros podemos buscar, o debemos de buscar, la presencia de Dios de nuestra casa. En nuestra casa podemos buscar la presencia de Dios donde quiera que estemos, en el trabajo, en la calle, con la gente. Podemos buscar su presencia para poder proyectar su presencia. Pero sobre todo, podemos cuidar nuestra boca para no pecar, para no ofender, para no lastimar, que a veces lo hacemos. Que Dios nos perdone, que a veces lo hacemos y ofendemos. Que Dios nos perdone y nos ayude. Mire, la mejor manifestación del Espíritu Santo hacia la gente no es que la gente hable lenguas, sino que la gente pueda controlar su lengua para no ofender, para no lastimar, para no herir, para no decir cosas vanas. Este sería un buen propósito para nuestra vida, el poder controlar nuestra lengua para no ofender. Y a veces la gente busca hablar lenguas. ¿Y de qué le sirve hablar lenguas si también habla mal de su hermano? Habla mal de la gente. Pues eso no tiene la mayor relevancia en el ámbito espiritual. Necesitamos tener un buen propósito, como el controlar la lengua.
Otro de los buenos propósitos, ¿verdad? Hechos capítulo 11, 23 dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Mire, otro de los propósitos que podemos tener en este año, proponernos, el que podamos ser bendición a otros, el que podamos que nuestra fe impacte a otros, que los aliente a seguir adelante, a permanecer con un corazón firme y fiel al Señor. ¿Serio? Sí, firme al Señor. Hay muchos que desafortunadamente esta pandemia los ha hecho volver al mundo, o desde antes a lo mejor. Y es triste ver que gente que antes servía a Dios en la iglesia, gente que tenía un cargo hasta de líder en la iglesia, ahora está en el mundo. Ahora esté conviviendo y haciendo las cosas del mundo. Qué triste es ver eso. Pero nosotros debemos de tener ese propósito de poderles animar, de poderles transmitir el regocijo con el Señor, de pedirle al Señor, Señor, hazlos volver, Señor, al regocijo de su salvación, al gozo de su salvación, para que ellos puedan, Señor, tener un corazón firme y fiel delante de ti. Eso es un buen propósito. Que esa fe que tenemos, que estamos desarrollando, que está creciendo en nosotros, la podamos proyectar a otros, animar a otros. Es un buen propósito. Otro de los propósitos que podemos tener en nuestra vida es que el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, que esté yo en la casa de Jehová. Mire, qué triste saber que cuando se tuvo la oportunidad o dieron la autorización o el permiso de otra vez abrir los templos a los cultos, a la presencia de la gente en los cultos en el templo, la gente ya no iba, ya no quería ir. Y mire, necesitamos tener ese propósito de este año, que cuando se abra el templo, estar en la presencia de Dios. Ciertamente es bueno buscar en tu casa, en la casa, la presencia de Dios, en la intimidad de la casa, buscarlo en oración, en alabanza, en ayuno, en la lectura de su palabra, pero donde se ofrecen las ofrendas y los holocaustos es en el templo, en la casa que Él ha determinado. Aquí una de las cosas que en Salmo 27:4, una de las cosas que se propuso David es que estuviera en la casa de Jehová todos los días de su vida, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para preguntar, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga para honra y gloria de tu nombre? Eso es. Estar en la casa es un buen propósito. Estar en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios. Yo, la verdad, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo que a veces, pues a través de estas transmisiones que sean de bendición, sí, pero cuando esté en la casa de Dios, ahorita vayamos. No nos sentemos en la casa cómodamente a ver las transmisiones, porque nos perdemos de algo muy hermoso, estar en el altar de Dios. Nos perdemos de eso, algo glorioso, de ofrecer nuestra alabanza en el altar de Dios. Que eso es lo que Él le agrada, cómo nos vamos a presentar, cómo nos presentamos en su altar. Y a veces Él le da tristeza al Espíritu Santo, que nos espera el Padre, nos espera el Señor Jesucristo y nos espera el Espíritu Santo en su altar, para tener comunión uno con otro, para poder tener un Mahanaim, la reunión del campamento de arriba con el campamento de aquí abajo, se da en el altar de Dios, en su altar que Él ha consagrado, que Él ha designado y ha determinado para honra y gloria de su nombre. Que no es lo mismo en la casa, es mejor en su altar. Aquí estoy.
aquí estoy. Entonces, uno de los propósitos que podemos hacernos en este año es poder estar en la casa de Dios el mayor tiempo posible. Y el mayor tiempo posible. Una de las cosas es que nosotros tenemos que tener buenos propósitos de crecimiento en nuestra vida. Si no hay propósitos en nuestra vida, a lo mejor somos como de más saber qué pasa. Aquí no es de ver qué pasa. Dios ha determinado un crecimiento de gloria en gloria. Un crecimiento para cada uno de nosotros que nos enseña la palabra que es de gloria en gloria, hasta ser transformados a su imagen y su semejanza. Si no hay propósitos para nuestra vida, estamos viviendo en vano. Y la gente que sin propósito a veces toma decisiones basadas en las circunstancias que los rodean. Y así pasa. Y no somos guiados por el Espíritu Santo, somos guiados por las circunstancias que nos rodean. Y las circunstancias que nos rodean ahorita son tremendas. Que la enfermedad, que la escasez económica, que todo aquello que el cierre de las iglesias, que dónde va a ir a parar toda esta situación o dónde nos va a llevar todo. Entonces tomamos decisiones que nos afectan. Pero una buena decisión, lo que dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El tiempo mayor posible de estar en tu presencia. Es un buen propósito. Y mira, otro de los propósitos que podemos, el de ser vencedores. ¿Cuánto podemos decir, yo soy vencedor? Y la Biblia lo dice que no es lo que diga tan solo la Biblia, sino lo que el Espíritu Santo pueda escribir en tu espíritu. Por eso dice ahí en Apocalipsis, dice al Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No tan solo por leer, sino lo que el Espíritu nos dice, el Espíritu Santo nos dice, y que lo está grabando en nuestro espíritu, que lo pueda entender nuestra alma y que lo pueda vivir nuestra carne. Y dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero miren lo que dice en el 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otro de los propósitos que podemos hacer en nuestra vida es ser más que vencedores. No tan solo porque lo dice la palabra, sino porque el Espíritu Santo nos lo dice a nuestro espíritu. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué permitir que toda esta pandemia nos afecte? En lo moral, en lo espiritual, en lo económico. ¿Por qué si somos más que vencedores? ¿Por qué permitir que este coronavirus, este virus mortal pueda afectarnos si tenemos la plena de confianza de que somos más que vencedores? Más que vencedores. Necesitamos tener ese propósito en nuestra vida de este año, ser más que vencedores en todas estas circunstancias de miedo, de escasez económica. ¿A cuántos de ustedes los ha dejado el Señor sin comer? Yo creo que ninguno, porque Él ha sido bueno y nos ha sacado adelante. Y mire lo que declara todavía más adelante el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, nada nos tiene que separar del amor de Cristo. Nada, ni esta pandemia con que venga más fuerte este virus nos tiene que separar de esto. Ni aun la muerte, al contrario, la muerte nos va a unir más a Cristo. Pero tener ese propósito de ser más que vencedores en Cristo Jesús. A veces la gente dice, pues espero que este año me vaya mejor, espero que este año ser buen cristiano. Tú y yo no debemos de esperar lo bueno del año, tenemos que esperar siempre lo bueno de Dios. A veces decimos, es que yo espero la bendición de Dios, y Dios nos ha bendecido. Desde el momento en que tú y yo le conocimos, desde el momento en que tú y yo creímos en Él, Él ya nos había bendecido. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todo eso, de todas las creaciones, Dios nos llamó a ser bendecidos de Él, a ser benditos de Jehová. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, alabado sea el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Nos ha bendecido, no dice nos va a bendecir, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué necesitamos? Creerlo y aceptarlo. Yo no espero la bendición de Dios este año. La bendición ya la tengo. Porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Porque tengo a Cristo Jesús en mi vida. Y es una plena bendición a nuestra vida el tenerlo a Él. Tú no esperes lo bueno del año, de este año que viene. Tú tienes que creerle a Cristo Jesús que Él nos ha bendecido. Que el Padre nos ha bendecido. Que somos benditos de Jehová. ¿Tú qué esperas de este año? Del año no espero nada. Porque Cristo Jesús todo lo tengo. Por eso dice su palabra que somos más que vencedores. Eso quiere decir que nosotros como hijos de Dios estamos por encima del mundo. Aún por lo más excelente que pueda tener el mundo, los mejores músicos, los mejores artistas, los mejores arquitectos, los mejores abogados, los mejores gobernantes, y nosotros estamos por encima de ellos. Por encima de ellos. Solamente creerle. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y todavía dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Desafortunadamente a veces nos afanamos más por tener lo material, por conseguir cosas materiales, que descuidamos el ámbito espiritual. Pero yo estoy seguro que cuando tú y yo podamos aprender a vivir bien la palabra, a creerle a Dios, a que las promesas que Él tiene ya están siendo cumplidas en nuestra vida, somos más que vencedores. Y no te hablo en el ámbito material, sino en el espiritual. En el ámbito espiritual. Y podemos ver cosas hermosas en la palabra. Podemos ver cosas hermosas y promesas en nuestra vida. Y creerle que Él nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Y miren, Proverbios 13:7 dice, hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. Lo contraste, ¿no? A veces pensamos que el que tiene cosas materiales, una buena casa o carros, un buen trabajo y gana mucho dinero, pensamos que es un bendecido de Jehová. Y no es cierto. Esa es la idea que tenemos, es la idea que inclusive el enemigo nos ha puesto, es inclusive las ideas que el mundo nos ha puesto en la mente.
Pero el Señor es siempre contrario a lo que dice el mundo. Y lo vemos en su palabra. Que a veces el mundo espera cosas de Dios y Dios le manda cosas diferentes. El pueblo de Israel esperaba Emmanuel. Esperaba que llegara Dios con nosotros, Emmanuel, y les manda a Jesús. Y era el mismo Emmanuel, pero con el nombre de Jesús. Y la gente espera siempre, Israel esperaba un libertador, alguien que los liberara del yugo de Roma. Y llega el Señor Jesucristo y era el que liberaba del yugo de la esclavitud, del pecado. Así es, a veces nosotros pensamos que ser bendecido es tener cosas materiales, y no es cierto. El ser bendecido, ¿verdad?, es tener las riquezas espirituales que Dios tiene. Es la mejor herencia. Necesitamos tener buenos propósitos que nos hagan crecer en el ámbito espiritual. Y miren, en Juan capítulo 3, los versos 2 y 3 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, le dice, que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí el apóstol Juan dice que lo primero que es que prospere nuestra alma, que prospere nuestra vida en el ámbito espiritual. Y mire lo que dice más adelante: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Imagínense. Que le pudieran llevar noticias a papá Benjamín, ahí en el lugar donde está descansando. Que le pudieran decir: tus hijos del Shaddai andan en la verdad. ¿Qué sentiría él o qué? ¿Qué sentiría papá Benjamín si escuchara eso? Tus hijos del Shaddai, mira, siguen en la verdad. Es un buen propósito. Un buen propósito que nosotros pudiéramos en este año andar siempre en la verdad que es Cristo Jesús. En la verdad y que dieran testimonio de nosotros. Él anda en la verdad. Él camina en la verdad. Él habla la verdad. Y es algo que llenaría de gozo y satisfacción a mamá Angelita. Llenaría de satisfacción a papá Benjamín si lo pudiera escuchar. Llenaría de satisfacción a lo mejor también a nuestros apóstoles. El de saber que todos sus hijos andan en la verdad. Debemos de ver y reflexionar qué propósitos tenemos para este año. Yo no espero nada de este año, porque Dios nos ha dado todo. Nos ha dado la bendición espiritual. Lo que sí tenemos que desarrollar es esa bendición espiritual. El de poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Cristo Jesús soy más que vencedor. Lo tengo que desarrollar. La gente espera grandes cosas del 2021. La gente espera mejores trabajos. La gente espera mejores oportunidades de vida. La gente espera mejores, a lo mejor mejores salarios o mejor pago a su trabajo, prosperidad económica. Tú y yo, lo único que tenemos que hacer es hacer prosperar nuestra alma. Y toda la bendición que Dios tiene para nosotros, Él lo va a dar. Él lo va a dar. Necesitamos eso, enfocarnos más al trabajo de nuestra alma y que sea prosperada. ¿Para qué? Para ser más que vencedores. Para poder declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo, todo. Ese es un buen deseo. Y una de las cosas que dijo el Señor, ¿verdad? Cuando estaba orando al Padre ahí en Juan capítulo 17, dice, verso 16, dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una de las cosas que tenemos que tener la seguridad que tú y yo no pertenecemos al mundo. No somos del mundo. Nuestra ciudadanía está ahí arriba. Tenemos que desarrollar nuestra vida. Que esos propósitos que tengamos para este año sean propósitos de poder crecer, de poder madurar en el ámbito espiritual, de poder dar un mejor servicio a Dios, un mejor servicio a los hermanos, de poder ser ejemplo y de poderlos animar con nuestra fe. Eso es, porque recuerda que tú y yo no somos del mundo. Pertenecemos al Olam, a la eternidad con Dios. Amén. Yo te invito a que ahí, en tu lugar, ahí en tu casa, cierres tus ojos y diga, Señor, ayúdame. Ayúdame a que tenga buenos propósitos para este año. Cierra tus ojos, Padre que estás en gloria. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tú nos has sacado adelante, Señor. Porque tú nos haces más que vencedores en este mundo. Porque todo lo podemos sentir, Señor Jesucristo. Porque nos has llamado a ser más que vencedores, a ser victoriosos, Padre. Ayúdanos a poder desarrollar esa fe que lo puede, Padre eterno, para poder desarrollar nuestra alma a un crecimiento y a una madurez espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las circunstancias que nos rodean no nos ayuden a tomar decisiones equivocadas, sino que nuestra fe y nuestros ojos puestas en Cristo Jesús podamos desarrollar esa imagen y esa semejanza tuya en nosotros, Padre. Te ruego una bendición muy especial para toda tu iglesia, el Shaddai. Bendícenos, Padre. Tú ya nos has bendecido. Que podamos creerlo y que podamos desarrollarlo en nuestra vida. Sé con cada uno de mis hermanos. Sácalos en victoria en esas circunstancias difíciles. Sácalos en victoria en la enfermedad. Sácalos en victoria en la escasez económica. Tú lo has hecho y lo seguirás haciendo, Padre. Gracias. Y este año, Padre eterno, este año sabemos que tú, la bendición la traemos con nosotros y la vamos a manifestar al mundo para honra y gloria de tu nombre, Padre. Gracias. Por Cristo Jesús, te rogamos todo esto, Padre, y bendice a tu pueblo. Gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, les mando bendiciones y espero que sea de bendición a su vida. Gracias. Hasta luego.